Fórmula 1 Williams 07 de Scalextric, año 1979. Soy Jesús y estáis en Back to the Scalextric. Hola compañeros, aquí tenemos un coche que ha sido solicitado en varias ocasiones, o por lo menos uno de ellos, ¿vale? Está el Ligier y el William, que prácticamente son iguales. Y hoy pues vamos a proceder a mejorar este coche. Este es de Altaya y está nuevo, vamos, tiene pocas vueltas. Lo que vamos a hacer es abrirlo, hacerle una puesta a punto, un ajuste de todo, pero lo vamos a dejar de serie. Lo vamos a llevar a la pista de velocidad del club y vamos a ver los tiempos que marca, ¿de acuerdo? Con sus neumáticos de serie, todo como lo podéis ver está completamente de serie. Y tomaremos referencias de esos tiempos en la pista de velocidad. Luego volveremos al taller y haremos una preparación para mejorarlo. No sé lo que le vamos a hacer todavía, no tengo ni idea, pero le haremos algunas cosas, ¿vale? Algunos cambios para que el coche pueda ser por lo menos más rápido de lo que es. Y nada, vamos a desmontarlo y vamos a ver qué nos encontramos dentro, ¿vale? Vamos a ello. Bueno, pues ya tenemos los tornillos quitados y vamos a ver qué nos encontramos. Evidentemente en la carrocería no vamos a hacer absolutamente nada, ¿vamos? La vamos a dejar tal cual. Nos vamos a centrar en la mecánica, ¿vale? Ya veremos si al final, para que el coche bascule y no tenga interferencia en rozamiento chasis-carrocería, tocaremos algo, pero creo que tocaremos más bien chasis que carrocería, ¿vale? Entonces dejamos esto por aquí y vamos a ver qué nos encontramos. Los cables que tenemos aquí son los originales, ¿vale? Este coche tiene instalado el 42B, el RX 42B, que no es su motor de serie, ¿vale? No sé si lo podéis ver, este es de los modernos, que ya venía con rotulado en rojo, no sé si se aprecia bien, ¿vale? Que es el 42B. Y también tiene un piñón distinto, ¿vale? No es el piñón de 9 dientes, este es de 10 dientes y de la marca Sigma, que ya lo tiene instalado. Con lo cual tenemos la corona que es de 27 y parece ser que este coche ya está algo modificado. Sigue teniendo los mismos neumáticos, las mismas llantas, todo exactamente igual, delante, atrás, los cables son los mismos, la guía es la misma, trencillas de originales. Entonces lo único que parece que no coincide con el coche original es el motor que trae el 42B y el piñón que trae de 10, ¿vale? Total, lo vamos a echar a la pista y vamos a ver cómo va, ¿vale? El motor ya promete porque es uno de los motores más rápidos que tiene Scalextric junto con el Pro Speed y el 4H. El 4H es el más rápido de todos, pero bueno, ese es difícil de encontrar y el más equilibrado es el Pro Speed y el 42B. Así que posiblemente en la preparación que le hagamos luego cambiemos guía, cambiemos cables, que son algo rígidos, y ya veremos qué hacemos con los neumáticos, ¿vale? Y con la corona. Veremos a ver qué hacemos con la corona también, porque a lo mejor ponemos un eje con una corona de 24. Pero bueno, en principio vamos a mantener esta configuración, ¿vale? Y lo vamos a echar a la pista de velocidad y vamos a ver cómo va. Y luego ya lo intentaremos mejorar un poquito más, a ver si en los tiempos se nota, ¿vale? Bueno, pues os dejo en el tramo, ¿vale? En la pista de velocidad. Os dejo con él, ¿vale? Para que veáis cómo va tal cual, ¿vale? Ya habéis visto que tiene un par de cambios hechos ya el coche, ¿vale? Así que nos vemos en un rato, compañeros.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo y ya con algunos cambios sobre la mecánica de este William. Os cuento lo que le hemos hecho y al final de este vídeo, ¿vale? Veréis la mejora del coche. En la carrocería no hemos hecho nada, no hemos tocado nada, ¿vale? La hemos dejado tal cual, ¿de acuerdo? Igual que al principio. No hemos tocado absolutamente nada. Y por ahora seguiremos así, ¿vale? En la mecánica, como ya podéis observar, ¿vale? Hemos cambiado los cables por unos cables más flexibles, ¿vale? De silicona y alta conductividad. Hemos cambiado la guía por una guía estándar de Ninco sin muelle, ¿vale? Y hemos puesto unas trencillas de MB estañadas, finas, ¿vale? Hemos cambiado los neumáticos delanteros por unos Zero Grip de los anchos, de la marca Scaleauto. Tiene unos anchos y otro estrecho. Hemos puesto los anchos, porque estéticamente queda mejor en el coche. Y detrás hemos puesto los famosos neumáticos de NSR, el 52-65 Black, que se adaptan perfectamente a esta llanta, como podéis ver. Y no hay que tocar la llanta en absoluto, ¿vale? Dándole forma, apretando bien, dándole al neumático cuando lo colocamos, al final acaban adaptándose perfectamente, ¿vale? Entonces, si hacemos un repaso con lo que teníamos al principio en el coche, que este coche es de Altaya, y ya lo teníamos con un motor distinto, el RX42, que es mejor que el que trae, porque trae un RX4 que tiene pocas revoluciones. Este lo supera bastante, pero ya lo teníamos puesto, ¿vale? Con el piñón de 10. Tenemos un piñón de 10 de la marca Sigma, ¿vale? O Slotting Plus, que es prácticamente lo mismo porque tienen el mismo color, pero los dos van bien. Hemos mantenido el desarrollo de atrás de la corona de 27, con lo cual tenemos un 10-27, ¿vale? Hemos dado algo de basculación a la carrocería esta vez, ¿vale? Con la preparación y hemos lijado todo este borde entero, ¿vale? El borde de este lado también, ¿vale? Hemos lijado los dos bordes por fuera y hemos cortado esta parte trasera del chasis que encaja en la carrocería, también la hemos cortado un poquito, ¿vale? También hemos lijado la parte delantera que encaja en el chasis, os la voy a enseñar, ¿vale? Aquí para que... Ahí, perfecto, que se vea perfectamente. Esta parte de aquí la hemos lijado, ¿vale? Hemos lijado levemente, pero la quitaremos. Seguro que la quitaremos. Pero en fin, esta ha sido la primera preparación y el coche ha mejorado bastante, ¿vale? Esto es lo único que le hemos hecho. Y le hemos dado algo de basculación con los tornillos. He usado estos tornillos, os los enseño, que son los tornillos que se usan para colocar el imán en los coches de Scalextric que vienen en el imán, que se puede modificar la altura, ¿vale? Se puede rectificar su altura y moverlo hacia arriba, hacia abajo. Entonces estos son los tornillos que traen y van bastante bien, ¿vale? Para darle basculación al coche. Y hemos conseguido que bascule, pues eso, limando esas partes del chasis, ¿vale? Entonces, os lo voy a montar para que veáis cómo se ha quedado de basculación. Y después veréis el vídeo y la mejora ha sido notable. Hemos conseguido que el coche baje en tiempo más de 1 segundo por vuelta. Y eso ya es mucho, ¿vale? Lo veréis rodando, bueno, lo visteis rodando al lado de un Corvette de NSR, un CR7 de NSR, de un compañero, y veis la diferencia entre uno y otro. Y ahora en el segundo vídeo que vais a ver, ¿vale? Ahora pues lo veréis rodando solo,
pero los tiempos bajan bastante, ¿vale? Os lo voy a mostrar en un momento. Vale, aquí lo tenéis montado ya con sus tornillos, como he comentado antes, el tornillo que he puesto, que es el que sujeta el imán. Y os muestro cómo bascula el coche, ¿vale? Vale, y fijaros bien ¿vale? Cómo tenemos esa basculación que hemos logrado, muy buena. Es verdad que es difícil que este coche llegue a bascular bien, porque, ahora lo voy a enseñar, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Vale, bascula perfectamente también de la parte delantera. Pero es difícil que bascule de forma simétrica porque el tornillo trasero del chasis no está en el centro. Está desplazado un poquito hacia la llanta izquierda. Por el diseño del coche, pues la corona y demás, pues lo movieron nada, 3-4 milímetros. Entonces no coincide con el centro y bascula mejor hacia un lado que hacia el otro. Pero bueno, es poca cosa, ¿vale? El coche ha mejorado bastante. Y os voy a dejar en el tramo con él para que veáis cómo va. Pero como no me he quedado satisfecho y he visto que este coche puede mejorar todavía aún más, pues voy a darle una vuelta de tuerca. Y ahora os enseño lo que le he hecho, ¿vale? Después de que veáis el vídeo. Con esta mejora os enseño la siguiente parte y a ver cuánto hemos conseguido en esos tiempos, ¿vale? Bueno, pues os veo en un momento. Pista 3, 11.94. Pista 3, 11.78. Pista 3, 11.60. Bueno, compañeros, pues después de haber hecho el último test en la pista de velocidad, os muestro las mejoras con respecto al tiempo. La calle 3, quiero que veáis, en la calle 3 hemos hecho un tiempo mínimo de 11,150 y una media de 11,195. Eso en la calle 3. Es verdad que hoy la pista estaba bastante fría y ha costado trabajo empezar a rodar en los tiempos de la última prueba que hicimos en 11,5. Pero como podéis comprobar, el coche ha mejorado muchísimo y sobre todo en seguridad. El paso por curva ha mejorado una bestialidad y todavía tiene margen de mejora, ¿vale? La pista 2 ha estado rodando un grupo C de serie de Slotty y fijaros los tiempos que se ha movido en 11.088, que es un pelín alto. Normalmente esos coches se mueven un poquito más rápido, pero para que veáis que bueno, que ahí está, que estamos comparando un coche de Altaya con uno de Slotty y ya os digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, pues que haciéndole 4 cosas al coche, ¿vale?, que no nos lleva prácticamente nada de presupuesto, el coche se convierte en algo muy, muy divertido y rápido, ¿vale? Y bueno, pues todavía, como he comentado, tiene un margen de mejora todavía, que... Bueno, pues aquí estamos de nuevo, seguimos con la mejora del Williams. Bueno, como ya os dije, no creo que se puede mejorar más. Y ya creo que he llegado casi al tope, o sea que ya sí que es verdad que no le voy a hacer nada. Y os voy a contar lo que le he hecho. Bueno, los tiempos han mejorado muchísimo porque, os cuento, hemos hecho varias cosas, ¿vale? Pero los últimos tiempos que hemos llegado a rodar en
10,7, 10,7 hemos rodado, que eso es una bestialidad para un coche como este. Y han rodado en ese tiempo porque le hemos hecho a la carrocería una cosa. Le hemos hecho solo esto, que ha sido este tetón, ¿vale? Que entra sujetando todo el sistema del eje delantero, toda la estructura que simula la barra de suspensión, dirección y demás, pues esto lo sujeta, ¿vale? Entra en el chasis, y aquí os lo muestro, ¿vale? Entra en esta parte de aquí, ¿vale? Y sujeta toda la estructura, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho ha sido, en la carrocería, darle por dentro, ampliar el diámetro interior y de esa forma ganar en holgura para que no se quedara encasquillado el coche y pudiera bascular mejor. Le hemos hecho eso y hemos fijado el eje delantero aún más todavía. Entonces hemos fijado con cola, con el pegamento B7000 que uso, este lateral y luego aquí delante, que no sé si se aprecia, ¿vale? A ver que se aprecie bien y que no se vea borroso. Creo que se ve perfectamente. Hemos fijado aquí, en esta parte de aquí y en esta parte de aquí, para que tenga rigidez y limite el movimiento del eje delantero. Pero es que además por detrás, por debajo, hemos bloqueado esta parte libre que tenía, la hemos cerrado, ¿vale? Porque esto estaba libre, estaba totalmente abierto, con lo cual el eje se salía por ahí. Entonces lo que hemos hecho ha sido limitar el movimiento vertical del eje delantero en ambas partes. Y hemos conseguido que se estabilice, ¿de acuerdo? Que no tenga tanta holgura. A eso le sumamos lo que he dicho antes a la carrocería, para que cuando encaje aquí tenga un poquito más de basculación y no se quede cogido. Y hemos conseguido que el coche ruede en 10,7, que ya he dicho antes que es una barbaridad para un coche de alta talla, un Williams. Entonces, bien, eso es lo que le hemos hecho para que rodara en ese tiempo. Pero ahora hay más. Ahora he hecho lo siguiente. Ahora he puesto en la carrocería un casquillo detrás de unos 2 milímetros, que creo que se aprecia aquí, de metal. He intentado buscar uno de plástico, pero es que no tenía. Y he puesto un casquillo de 2 milímetros para separar por detrás la carrocería del chasis y que me permita bascular un poco mejor la parte de atrás, porque sí es verdad que no terminaba de estar todo lo fina que debería ser, no estaba, ¿no? Entonces, pues, con este casquillo mejoramos esa basculación, ¿vale? Eso es lo único que le hemos hecho a la carrocería, además de lo que he comentado antes, ¿vale? Y en el chasis ya sí hemos hecho algo más, porque el chasis es verdad que tenía cierta rigidez, a ser plásticos de estos de alta talla, tenían cierta rigidez. Y este chasis traía, en este borde y en el otro borde, en los dos bordes traía, esto que veis aquí, vamos a ver que lo muestre, vale, aquí se ve perfectamente, ¿vale? Esto que veis aquí, que sobresale, que va hacia arriba, lo tenía todo alrededor del chasis, toda esta zona de aquí, todo esto de aquí, y llegaba hasta la parte delantera. Entonces lo que hemos hecho ha sido rebajarla y dejarla lisa. Y entonces le hemos quitado dureza al chasis, porque eso era como una barra lateral a ambos lados del chasis que le daba rigidez. Y de esa forma conseguimos que el chasis tenga mejor torsión, ¿vale? Tenga una mejor torsión, y eso va a hacer que el paso por curva mejore. Luego me he dado cuenta que ahora lo haré, será encolar también los soportes delanteros del motor al chasis, porque hay alguno que se mueve y está suelto, y entonces no nos interesa que haya movimiento con respecto a la acogida del motor al chasis en la bancada, ¿vale? Que trae de serie. Entonces eso lo fijaré. Y eso es lo único que le hemos hecho de más. Entonces ahora lo volveré a echar en la pista
y a ver si logramos con estas dos cosas que le hemos hecho, a ver si logramos que el coche baje de los 11, de los 10,7. Que es verdad que 10,7 ha hecho un par de vueltas nada más, pero es que ha estado rodando casi mucho rato en 10,8, 10,9, cosa que antes era imposible. O sea, ha bajado de los 11 y se mantiene debajo de los 11. Ahora vamos a ver qué es capaz de mantener y qué es capaz de hacer en alguna vuelta rápida. Que os lo cuento, os lo enseño luego, ¿vale? Y ya sacáis vosotros vuestras conclusiones. Bueno, pues no me despido porque ya me he despedido varias veces y al final acabo volviendo con este mismo vídeo. Entonces, hasta que no lo termine, no lo despido. Entonces, compañeros, os dejo con la prueba en pista a ver qué pasa, ¿vale? Venga, saludos, ahora nos vemos. Bueno, pues aquí estamos de nuevo y ya sí, ya hemos terminado de hacer toda la preparación que teníamos en mente para este William. Y bueno, veréis al final los tiempos, que ha rodado bastante bien. Es verdad que no hemos podido conseguir bajar del 10,7, de 10,7 por vuelta en la calle 3, porque todas las pruebas se han hecho en la calle 3, en el mismo carril. Y bueno, pues lo que sí hemos conseguido es darle seguridad, o sea, bajar los ritmos hasta el 10,7, pero hacer el coche más seguro, ¿vale? No hemos podido bajarlo, imagino que con el tiempo a lo mejor se puede hacer un 10,6 o un 10,5, poquito, porque eso está ahí al lado. Pero lo que sí hemos conseguido ha sido seguridad. Seguridad en un ritmo alto, o sea, podemos rodar perfectamente en 10,8, 10,9 seguros, ¿vale? Y puntualmente en 10,7, pero es verdad que 10,8, 10,9 bajo podemos estar rodando perfectamente. Si lo comparamos con como he dicho, con un grupo C de Slotty, en la misma pista, en el mismo carril, están rondando entre los 10,4, 10,8, 10,9, 11. O sea, depende de las manos, depende del coche. Pero para que veáis hasta qué punto hemos logrado poner el William, este William de Altaya, que hay que decirlo de Altaya, y lo hemos puesto a punto. O sea, está a un nivel pues que puede competir con un grupo C perfectamente en buenas manos, ¿vale? Y nada, hago un repaso rápido para que recordéis todo lo que le hemos hecho, porque es verdad que hemos hecho muchas cosas, hay muchas paradas y muchas pruebas, pero hago un repaso y ya termino, ¿vale? Para que no se alargue mucho el vídeo. Entonces, en la carrocería, lo importante que hemos hecho, ¿vale? Es aumentar el diámetro interno de este tetón, que es el que sujeta a la barra, lo que simula todas las suspensiones y barras de dirección y demás del F1, ¿vale? Pues el diámetro interno lo hemos agrandado, ¿vale? Y detrás hemos puesto un casquillo para elevar la parte trasera y porque este tornillo, este tetón no está centrado, no va centrado en el coche, está desplazado un par de 2-3 milímetros hacia un lateral, ¿no? Hacia su lado izquierdo, visto desde la parte del piloto, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho ha sido poner un casquillo de 2 milímetros y lo hemos elevado. Y hemos ganado una basculación muy buena con este casquillo, ¿vale? Con este separador metálico, ¿de acuerdo? Eso es lo que le hemos hecho a la carrocería y nada más, ¿vale? Hemos lijado un poco por aquí, por esta zona de aquí, ¿vale? Para que basculara bien toda esta zona, a ver si se ve, esta zona interna, ¿vale? Todo esto lo hemos lijado bien para que no interfiriera y ya está, y nada más. Y aquí un poquito, pero poca cosa, ¿vale? Lo que se veía que podía interferir. Eso es la carrocería. Y aquí en la mecánica, bueno, pues recordar un poco todo lo que hemos hecho también. Importante que no he dicho en los demás, que la guía es una guía Scale Auto trabajada, ¿vale? Que le hemos trabajado la parte delantera, la hemos afinado, en fin, le hemos puesto sus trencillas de MB blandas, ¿vale? Y estañadas, y bueno, y los cables cambiados, el motor el 42B, desarrollo piñón 10 Corona 27 original, ¿vale? Las llantas son las de serie, hemos puesto neumáticos traseros NSR 5265 Black de los F1 que se adaptan perfectamente porque son muy moldeables y ha ganado el coche una barbaridad. También
neumático Zero Grip delante, Scale Auto de los anchos y una cosa importante, que hemos estabilizado el eje, ¿vale? Hemos estabilizado el eje pegando al chasis todas las barras estas que simulan dirección y suspensión, lo hemos pegado tanto en la parte posterior, ¿vale? En esta parte de aquí que señalo, ¿vale? Esta parte de aquí como la parte delantera, ¿de acuerdo? Para darle rigidez al conjunto. Y por debajo hemos hecho un tope, ¿vale? Que lo veis aquí, hemos hecho un tope para que el eje no bajara más de la cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso para el eje delantero que lo ha estabilizado muy bien y eso es lo que nos ha dado muchísima seguridad. Luego hemos dado torsión al chasis, ¿cómo? Pues, como dije, hemos dado torsión al chasis, eliminando todo el tirante que había aquí que sobresalía hacia arriba, lo hemos eliminado todo en los laterales hasta la cruz esta, ¿de acuerdo? Y aquí ya se puede apreciar que continúa, ¿vale? Pues todo ese tirante que continuaba todo este lateral lo hemos eliminado de ambas partes. Hemos eliminado también la parte delantera, todo esto que subía aquí, había una pieza que se metía dentro de la carrocería que le costaba trabajo bascular también. Hemos eliminado esto también, lo hemos dejado plano. Y ya está, y no hemos hecho nada más. Entonces, pues aquí queda todo. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Os animo a que os preparéis una unidad de este tipo que son muy agradecidas y por el precio que tienen, pues qué queréis que os diga, merece la pena pues trabajarla un poquito y la vaya a disfrutar, os aseguro que la vaya a disfrutar porque el coche es un tiro. En fin, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y bueno, más y mejor, como siempre. Saludos, que tengáis muy buen mes.